noches, amada iglesia. Bienvenidos a este espacio donde podemos compartir la palabra del Señor. Esperamos que cada uno de ustedes se encuentre muy bien y le damos gracias porque nos permite seguir aquí estudiando su palabra, compartiéndola, siempre alrededor de su presencia, ¿no? Sabemos que en cada uno de nuestros lugares su presencia está con nosotros. Y seguimos con este tema que nuestro pastor nos ha dado, y es Dios que cambia realidades. Dios que cambia realidades. Y seguimos ahí, ¿no? El domingo pasado quedamos en Lucas capítulo 1, versículo 80. Ya en este recorrido que hemos hecho a través de los capítulos de Lucas, ¿no? El domingo nuestro pastor nos dio como un salto, ¿no? Leímos el versículo 80, pero luego leímos algunos versículos del capítulo 2, allá en el 52. Entonces vamos a seguir en ese punto. Entonces vamos a leer Lucas capítulo 1, versículo 80, que fue en el que nos quedamos el domingo. Y dice: y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación en Israel. Dios que cambia realidades. Y hemos visto cómo a través de la vida de Zacarías, ¿no? A través de todo lo que él tuvo que vivir, a través de la vida de Elizabeth también, ¿no? A través de la vida de María, cómo Dios ha ido transformando esta realidad y cómo esto también nos impacta a nosotros, ¿no? Y nos sirve también para poder entender esto del Dios que cambia realidades. Y hay varias cosas que nos pueden seguir ayudando en este tema de Dios que cambia las realidades y cómo Dios va transformando también nuestra realidad. Ustedes saben la coyuntura en la que nosotros estamos en este proceso de comprar este terreno para poder tener nuestra iglesia física o nuestro templo, como le podemos decir, ¿no? Y ya poder reunirnos de manera presencial, ¿no? Y esto es un paralelo también que nos va a ayudar mucho en esta enseñanza. Dice que el niño crecía y se fortalecía en el espíritu y estuvo en lugares desiertos. Muy, muy interesante. Sabemos que Juan, el profeta Juan, fue una de las personas que fue referente en su tiempo, ¿no? Que le abrió el camino al Señor en la predicación y en cuanto al dirigir a las personas al final hacia Él, ¿no? Pero hay un proceso muy importante que él tuvo que vivir, y fue vivir en el desierto, ¿no? Construir una realidad a través del desierto, y hay muchas cosas que podemos aprender a través de esto, ¿no? Más adelante podemos encontrar que vivían en el desierto, que comía de pronto langostas, que se vestía de pronto de ropa de camellos, muchas cosas que son muy interesantes, ¿no? Entonces, quisiera compartirles en esta noche, el primer punto es aprovechar el tiempo en el desierto. Aprovechar el tiempo en el desierto. Y podemos encontrar muchos paralelos de los que de pronto vamos a hablar entre la vida de Juan el Bautista y la vida del Señor Jesús. Muchos paralelos en cuanto a ellos, ¿no? Que nos van a poder ayudar a entender estos puntos. El primero, aprovechar el tiempo en el desierto. Cuando pensamos en el desierto, definitivamente a nuestra mente nos llegan cosas que son muy buenas, ¿no? Porque en el desierto y ya en nuestra mente y en nuestra cosmovisión cristiana entendemos el desierto ya como algo malo, ¿no? Como que hay problemas, como que estamos pasando un tiempo de sequía, un tiempo difícil, y siempre lo comparamos con este tiempo en el desierto, y lo que no pensamos es en aprovechar el tiempo en el desierto, porque de pronto no pensamos que haya algo que se pueda aprovechar, pero hay muchas cosas que podemos aprender en el desierto, y hay muchas cosas que suceden en el tiempo del desierto o en el desierto. Y una de esas cosas es que la manifestación de Dios comienza en el desierto. En el versículo 80 dice que el niño crecía, pero dice se fortalecía en el espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Y no solamente podemos ver que él estuvo ahí hasta que su manifestación se dio a Israel, hasta que él empezó a predicar, sino que cosas suceden en el desierto.
y menciona al pueblo de Israel, ¿no? Y qué mejor referente que ese, que el pueblo de Israel en el desierto. La manifestación de Dios comienza en el desierto. Lo vemos en la vida de Juan, lo vemos con la vida del Señor Jesús. Recuerdan de pronto en el capítulo 3, cuando está en el bautismo, en el capítulo 4, cuando realmente el Espíritu Santo los lleva al desierto, podemos ver que el Señor se está manifestando ahí, ¿no? Que el Espíritu Santo, la aparición del Espíritu Santo es muy importante en el desierto, que es lo que estamos diciendo, la manifestación de Dios. La manifestación de Dios comienza en el desierto, en el tiempo del desierto. Y cómo no aprovechar a ese Espíritu Santo, ¿no? Y cómo no aprovechar lo que está haciendo Dios en el desierto. Y hablábamos del pueblo de Israel, ¿no? Cuántas cosas no sucedieron y cómo Dios se manifestó en el tiempo del desierto con el pueblo de Israel, ¿no? Todas las cosas que pasaron, el poder de Dios visible, la columna de nube, la columna de fuego, alimento, pan que caía del cielo, carne que venía en forma de estas codornices también, ¿no? El agua de la roca, cómo Dios les daba victorias aún sin que ellos tuvieran que pelear. Muchas cosas que sucedieron, ¿no? En el desierto y que son la manifestación de Dios. Y son cosas que nosotros también estamos viendo en este tiempo de desierto y que en cada una de nuestras vidas, de nuestras singularidades, de cada una de nuestras vidas, lo que estamos viviendo, pues también estamos viendo eso, que en el tiempo del desierto está la manifestación de Dios y la podemos ver muy claramente porque en el desierto pues no hay muchas opciones, ¿no? No hay muchas distracciones tampoco. Entonces podemos ver más claramente la manifestación de Dios. Entonces comienza la manifestación de Dios en el desierto. Todo lo que de pronto Juan aprendió para la predicación del Evangelio, ¿no? Y la predicación de estas buenas nuevas del Salvador que había llegado a la tierra, pues todo eso se empezó a gestar en el desierto. Aún de pronto no lo pensamos, pero la forma como Juan bautizaba, todo esto fueron cosas que Juan aprendió en el desierto, aún la manera de hablarle a las personas también, ¿no? Muchas cosas de la personalidad aún de Juan se gestaron ahí en el desierto. Y si el Espíritu de Dios estaba con él, entonces el Espíritu de Dios guió todas esas cosas. Por eso, en esto de aprovechar el tiempo en el desierto, podemos ver que es Dios el que nos está dirigiendo, es Dios el que nos está formando, es Dios el que está tocando aún nuestro carácter, ¿no? Es Dios el que se está presentando a nuestras vidas. Y cómo no aprovechar eso, ¿verdad? El camino se endereza en el desierto. En el capítulo 3, en el versículo 4, vamos a dar un pequeño salto al capítulo 3, ahí mismo en Lucas. En el versículo 4 podemos encontrar cómo era la predicación de Juan, ¿no? Y qué cosas decía él, ¿no? Entonces dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y en el versículo 5 del capítulo 3 dice: todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios, dice en el versículo 6. Pero vamos a ver el versículo 4, que dice que voz del que clama en el desierto, ¿no? Entonces Juan no ha salido del desierto, todavía estamos en el desierto, ¿no? ¿Y qué es lo que dice esa voz? Preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. El camino se endereza en el desierto. Ese era el mensaje de Juan, ¿no? Y qué bueno poder nosotros pensar en cómo está nuestro camino, ¿no? O cómo estuvo antes de poder entrar en el tiempo del desierto. Nosotros como iglesia debemos también tener esa reflexión en nuestras vidas. Como iglesia, cómo estaba haciendo nuestro camino, cómo estábamos haciendo las cosas. Realmente Dios nos estaba dirigiendo, realmente le estábamos dando lugar al Espíritu Santo para que nos dirigiera nuestras estrategias, qué estábamos haciendo como iglesia, cómo estábamos impactando a nuestro entorno también como iglesia, ¿no?
cómo estábamos impactando nuestra sociedad. Y todas esas cosas son importantes pensarlas, porque es en el desierto donde se endereza nuestro camino, que en el símil podríamos decir cómo estamos viviendo nuestra vida, ¿no? Cómo estamos viviendo nuestra vida. ¿Realmente estamos haciendo lo que a Dios le agrada? ¿Realmente estamos viviendo conforme a la palabra? Y esto es necesario pensarlo en el desierto, antes de pronto utilizando la historia del pueblo de Israel, antes de entrar a nuestra tierra prometida, antes de entrar a nuestro local propio, antes de poder comprar este terreno. ¿Cómo estaba nuestra vida como iglesia? ¿Y cómo lo estábamos haciendo? ¿Realmente estábamos dependiendo de Dios? ¿Realmente estábamos buscando las estrategias de Dios? ¿Hacíamos las cosas ya por rutina, por obligación? De pronto estábamos siendo infieles con Dios. ¿Cómo estaba nuestra vida antes de entrar a este desierto, ¿no? Y es una cosa que podemos aprovechar, es una de las cosas en las que podemos aprovechar nuestro tiempo en el desierto, y es hacer una reflexión, y no solamente eso, sino cambiar las cosas que estamos haciendo mal o que estábamos haciendo mal. Como dice Juan cuando bautizaba a la gente, ¿no? Hagan actos que realmente reflejen el arrepentimiento, ¿no? Porque de nada sirve decir, ay, bueno, sí, lo hice mal, pero no cambiar la forma en cómo estamos haciendo las cosas y seguir en lo mismo. También nos habla de purificar, ¿no? Purificar nuestras vidas, que quiere decir lo mismo. Quitar todas esas cosas, todas esas cargas. De pronto nosotros llevamos ya 17 años, casi 18 ya, de estar, bueno, de pronto un poquito más, porque nuestra iglesia empezó un poco antes de ya instalar de pronto la carpa, los que se acuerdan, ¿no? Llevamos mucho tiempo en nuestra iglesia, y cuando pasa mucho tiempo muchas cosas se van acumulando, ¿no? Es como en nuestras casas, cuando vivimos mucho tiempo en una casa, cosas se van acumulando, cosas se van aún desapareciendo, ¿no? Y después cuando uno empieza a mover las cosas, empiezan a aparecer cosas, ¿no? Que ya dábamos por perdidas. Y sucede lo mismo en nuestras vidas. Cuando pasa mucho tiempo empezamos a cargar cosas del pasado, costumbres del pasado, ¿no? Equivocaciones repetitivas. Por eso, en el tiempo en el desierto, aprovechamos el tiempo y hacemos esta reflexión de el camino se endereza en el desierto. ¿Qué cosas estábamos haciendo que podemos corregir? ¿Qué podemos corregir de nuestra vida? El cambio se gesta en el desierto. Juan cambió sus costumbres, ¿no? Lo hablábamos al principio. Juan no era una persona normal, o sea, cualquiera que veía a Juan yo creo que se espantaba, de pronto se horrorizaba o de pronto menospreciaba a Juan, ¿no? Por su forma de vida, porque no era algo normal. La gente no se iba a vivir al desierto. En el desierto de pronto tendría que vivir en una cueva, lo más seguro, ¿no? Comer este tipo de comida. La gente normal no hacía eso. La gente normal no come langostas, no se viste con pieles de camellos. Pero Juan cambió sus costumbres y su forma de hacer. Primero porque era dirigido por el Espíritu Santo, y segundo por el entorno, ¿no? Y en el capítulo 4 también vemos que el Señor es guiado al desierto por el Espíritu Santo, es dirigido por el Espíritu Santo, ¿no? Y necesitamos entender que en el desierto se gesta un cambio, ¿no? Como decíamos, necesitamos hacer esa reflexión, pero también necesitamos entender que no solamente vamos a cambiar por cambiar, no solamente vamos a cambiar porque alguien nos dice que debe ser así, o porque de pronto lo leemos en la Biblia y nos dice que hay que cambiar y que hay que hacer de una manera y ya, sino que a través del Espíritu Santo en nuestras vidas se gesta un cambio, se gesta una transformación, ¿no? Y ya nuestra vida no va a ser igual. Y de pronto lo hemos vivido en cierta manera cuando nos convertimos al Evangelio, cuando empezamos a ser cristianos, que la gente vio un cambio en nosotros, que de pronto ya no hacíamos las cosas que antes hacíamos, que si tomábamos ahora ya no tomamos, que no nos emborrachamos, que si antes de pronto fumábamos ya ahora no lo hacemos.
que si vivíamos de pronto una vida promiscua ahora ya no lo hacemos, que nuestras conversaciones ya no son iguales, que nuestra forma de comunicarnos ya no es igual, que nuestras palabras han cambiado, ¿verdad? Y todas esas cosas se gestan en el desierto. Pero cuando somos guiados por el Espíritu Santo, no es hacerlo simplemente por hacerlo, sino por el poder del Espíritu Santo que está obrando ahí en el desierto. Él es el que se está moviendo ahí en el desierto. Necesitamos ser dirigidos por el Espíritu Santo para cambiar muchas cosas que hacemos mal o que las hacemos simplemente por costumbre. Y como estamos hablando de nuestra iglesia, pues pensémoslo primeramente en nuestra iglesia. ¿Qué cosas hacemos simplemente por costumbre, por tradiciones? Pero al final eso no, a veces ni bendice a Dios, simplemente porque las hacemos por hacerlas, porque las hacemos por costumbre, ¿no? Ya está en piloto automático, ¿no? Aún la forma como hacemos nuestros servicios, ya sabemos cuál es la mecánica de nuestros servicios, ¿no? Bueno, lo que hacíamos antes, hacíamos una bienvenida, luego la alabanza, luego teníamos un tiempo en la palabra, ¿no? El pastor o la persona que predicaba nos compartía la palabra, luego teníamos nuestro tiempo de ofrenda y luego teníamos un tiempo de oración y luego nos despedíamos, ¿no? Y cada 8 días podía ser igual y ya eso se vuelve una rutina, ¿no? Pero necesitamos ser dirigidos por el Espíritu Santo y no quiere decir que eso esté mal, simplemente que en nuestra mente debe estar una esencia o debe estar algo que sea real, que no nos lleve a hacer las cosas por obligación o por rutina, sino porque realmente entendemos y tenemos la conciencia de lo que estamos haciendo y de por qué lo estamos haciendo, ¿verdad? Entonces no quiere decir que eso esté mal, simplemente que en nuestra mente debe estar la conciencia de por qué hacemos lo que hacemos. Y a diferencia de lo que podríamos pensar, en el desierto, en vez de debilitarnos, nos fortalecemos. Estar en el desierto no es fácil. Estar en el desierto a veces es desgastante. Pero cuando vemos que Dios se manifiesta ahí en el desierto, que el Espíritu Santo de Dios está obrando en nosotros, pues en vez de debilitarnos, realmente lo que estamos haciendo es fortalecernos. Es como cuando hacemos ejercicio, lo hacemos hasta cierto punto, ¿verdad? Hasta que nos dan nuestras fuerzas. Pero aunque estamos debilitando de cierta manera, cuando terminamos el ejercicio y después volvemos a comenzar, nos damos cuenta que ya tenemos más fuerza, ¿verdad? Que el ejercitar nuestro cuerpo nos va fortaleciendo, aunque parece que ya no tenemos fuerzas. Y sucede lo mismo en el desierto. No sé si de pronto el ejemplo dio un poco más de luz o si se entendió. A veces cuando nos ejercitamos llegamos hasta cierto punto y nos cansamos, pero descansamos y volvemos a comenzar. Y eso es lo que va fortaleciendo nuestro cuerpo, y en el desierto sucede lo mismo. Aunque parece que nos estamos debilitando, realmente lo que estamos haciendo es fortalecernos cada día. Cada momento que podemos pasar ahí, el Espíritu Santo nos está hablando, nos está proveyendo, nos está impulsando aún, ¿no? El Espíritu Santo es el que va haciendo esa obra en nosotros y nos vamos fortaleciendo. Y cuando salgamos del desierto, nos vamos a dar cuenta que salimos diferentes y que salimos más fuertes. En este caso, salimos más fuertes espiritualmente y salimos más fuertes para poder ser una verdadera iglesia como Dios lo quiere. En el desierto, hablando un poco del pueblo de Israel, podemos ver que una de las razones por las cuales el pueblo de Israel tuvo que dar tantas vueltas en el desierto estando ahí tan cerquita, era porque había una generación que había salido de un tiempo de esclavitud muy largo, más de 400 años, ¿no? Y este pueblo tenía una mentalidad. Y cuando vemos y leemos los primeros libros y cuando vemos el trato de Moisés con el pueblo, el trato de Dios con el pueblo de Israel después de haber salido de Egipto, podemos notar que su mentalidad era totalmente esclava, seguía metida en Egipto. Por eso el Señor tiene que dejar que pase una generación, ¿no? Que muera esa generación, literalmente,
para que una nueva generación se levante con una nueva mentalidad. Y eso no quiere decir que Dios nos va a dejar morir para que otros lleguen. Vamos a utilizar esto para poder pensar que necesitamos cambiar nuestra mentalidad. Y eso sucede en el desierto. Morimos a nuestra mentalidad, a nuestra forma de hacer las cosas como aprendimos que tenían que hacerse, y recibimos esa nueva mentalidad de lo que Dios quiere para nosotros. Perdemos esa mentalidad de esclavos que de pronto adquirimos en el mundo o en nuestra vida pasada, como quiera que fuera, y ahora estamos en el desierto, estamos en el Señor, estamos en una vida nueva donde necesitamos también esa nueva mentalidad en Dios. Si queremos ser esa iglesia relevante que Dios anhela, debemos tener una mentalidad, una nueva mentalidad, que solo se puede adquirir en el desierto donde se manifiesta el poder de Dios. Y tres cosas que podemos ver que el pueblo recibió a través del poder de Dios en el desierto. Entonces, ¿qué cosas o qué tres cosas recibió el pueblo de Israel en el desierto? Una fue la ley. Recuerdan que fue Dios mismo quien les escribió la ley. Eso es lo que conocemos de pronto como los 10 mandamientos, lo que hemos visto en las películas de Semana Santa, ¿no? En las historias de Moisés. Ahí en ese monte Dios les dio una ley. Pero ¿qué representa la ley? Pues representa una nueva manera de ver la realidad. Si podemos estudiar nada más los 10 mandamientos, podemos ver que Dios nos está incitando a hacer las cosas de una manera no como los demás lo harían, no como los demás pueden tener esa cosmovisión del mundo, ¿no? Y también lo vemos cuando el Señor Jesús pues confronta esa forma de ver la vida de aún el pueblo de Israel, ¿no? Cuando habla, por ejemplo, del día de reposo. El Señor los confronta, ¿no?, con el día de reposo y les dice que ellos han vuelto el día de reposo una carga para las personas, ¿no? Ni siquiera entienden por qué o cuál es el sentido del día de reposo, y lo han vuelto una carga para las personas y le han aumentado cosas que no son necesarias, ¿verdad? O cuando, por ejemplo, habla de el talión, ¿no? Esta ley que había, que no es de los 10 mandamientos, pero que era una cosa real que se vivía en la época, ¿no? En la manera como ellos veían la justicia. Y era que si alguien le hacía algo a otra persona, pues ¿cuál era la respuesta? Hacerle exactamente lo mismo. Y el Señor Jesús nos invita a hacer todo lo contrario. Si alguien nos hace una falta o nos ofende, pues nosotros ¿qué debemos hacer? Pasar por alto la ofensa y aún dejar que nos agredan de alguna manera, ¿no? Mostrando misericordia a las personas. Es una nueva manera de pensar, es una nueva manera de ver la realidad y es un nuevo lenguaje, ¿verdad? Entonces, si pensamos en esos 10 mandamientos, vemos que van totalmente en contravía a todo lo que el mundo manifiesta, ¿no? De pronto el matar, ¿no? De pronto la violencia, de pronto las envidias, el desear lo que las otras personas tienen, ¿no? Y es muy fácil caer en eso, pero la ley nos invita a tener una nueva manera de pensar y también un nuevo lenguaje. Cuando cambiamos nuestra mente, cuando cambiamos nuestros pensamientos, inevitablemente nuestra manera de hablar va a ser diferente, va a ser muy diferente. Y la gente se va a dar cuenta de eso. Pero esto vino por el poder de Dios, ¿no? Otra cosa que vino, o la segunda cosa que vino a través del poder de Dios, fue la provisión. Entonces aquí podemos encontrar muchas cosas, y las decía al comienzo, ¿no? Cuando tenían frío, venía la columna de fuego. Cuando tenían calor por el sol, pues venía la nube, ¿no? Una columna de nube que los tapaba y les daba sombra. Que querían comer, entonces Dios les daba pan. Que se cansaron del pan, pues Dios les daba carne. Que tenían sed, entonces Dios les daba agua. Primero les dio agua de la roca, ¿no? Después siguieron caminando y que tenían sed, entonces fueron a probar las aguas de Mara y que estaban amargas, entonces Dios proveyó la manera para que esas aguas ya no fueran amargas y pudiera el pueblo tomar de esas aguas, ¿no?
pero el Señor siempre estuvo proveyendo de manera milagrosa cosas para el pueblo de Israel, ¿no? ¿Y esto qué genera? Pues una dependencia de Dios. Y esto también genera un tipo de comportamiento especial. Y voy a hacer un ejemplo que es de pronto un poco clasista. Permítanme hacerlo, poner este ejemplo que es clasista. Pero una persona que tiene mucho dinero no tiene las mismas necesidades y los mismos pensamientos que una persona que de pronto tiene bajos recursos. Sus necesidades y sus pensamientos son totalmente distintos. Y es lo mismo que podemos ver con esto de la provisión de Dios y la dependencia de Dios que podemos encontrar ahí. Cuando dependemos de Dios, nuestras prioridades son totalmente distintas. Cuando dependemos de Dios, nuestra mente gira en torno a otras cosas, a otras necesidades, ¿no? Y lo que Dios quiere a través de depender de Él es que pues nuestra prioridad sea Él, nuestra prioridad sea el reino de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Y la tercera cosa que podemos encontrar es la adoración. Dios proveyó al pueblo de Israel esta adoración. ¿Y cómo lo podemos ver? Pues a través del tabernáculo, ¿no? En el tabernáculo estaba la presencia misma de Dios. Ahí donde estaba el arca, ¿no? El arca del pacto. Ese lugar santísimo que estaba en el tabernáculo. Allí estaba la mismísima presencia de Dios, la tangible presencia de Dios y la visible presencia de Dios, porque nos dice la Biblia que cuando llegaba la presencia de Dios llenaba el tabernáculo, ¿no? Pero se podía ver que estaba la presencia de Dios ahí. Y aun cuando Moisés podía hablar con Dios cara a cara, se notaba la presencia de Dios en Moisés. Era algo que era muy visible, ¿verdad? Ahí en el tabernáculo, esta adoración. Y la gente pudo entender y vivir una vida que giraba en torno a Dios. Todo lo que hacía el pueblo de Israel giraba en torno a Dios. Y si ustedes buscan definiciones de adoración, pues una de esas es eso. La adoración es girar en torno a. El pueblo de Israel giraba en torno a Dios en todos los aspectos de su vida. Políticamente, económicamente, socialmente, aún en la guerra, militarmente también el pueblo de Dios giraba en torno a Dios. Y por eso muchas veces tuvieron victorias aún sin haber batallado. Pero estas son cosas que transforman la realidad, ¿no? Que transforman nuestra forma de vivir. Porque cuando vivimos en Dios, todas estas cosas suceden, ¿no? Y esto sucede en el desierto, ¿no? Estamos hablando del tiempo en el desierto. Dios cambia nuestra realidad en el tiempo del desierto. Y necesitamos aprovechar el tiempo. Necesitamos aprovechar todas esas cosas que hemos visto. Y todas las cosas que Dios provee, que también cambian nuestra realidad, cambian nuestra manera de hacer las cosas, nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser y nuestra forma de relacionarnos con nuestro entorno. Y lo segundo, en el salto que el pastor Américo nos mostró, ¿no? En el capítulo 2, en el versículo 52, nos hablaba un poco el pastor el domingo acerca de ese crecimiento holístico que no tiene nada más que ver con o significa un crecimiento integral. Entonces en Lucas capítulo 2 versículo 52 dice: y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Entonces, estas tres cosas son muy, muy importantes en nuestro crecimiento integral: la sabiduría, la estatura y la gracia para con Dios y para con los hombres. Entonces, desglosando un poco, y en este segundo punto, crecimiento integral o crecimiento holístico, podemos ver esas tres cosas y las vamos a desglosar un poco. Dice sabiduría. La primera es la sabiduría. Para nosotros y para el Señor Jesús también era el conocimiento de las Escrituras y de la doctrina. La gente se maravillaba de cómo el Señor Jesús hablaba, ¿no? Y sabía y conocía y podía interpretar las Escrituras, y aún los maestros de la época se maravillaban de la manera como una persona tan pequeña o un niño
o para nosotros sería un adolescente, podía hablar así de las escrituras e interpretarlas de esta manera como el Señor Jesús lo hacía, ¿no? Y para nosotros es un reto también el conocer las escrituras y conocer la doctrina, sobre todo porque vivimos en unos tiempos donde se ha levantado una ola de pensamientos increíbles y una ola de nuevas doctrinas. ¿Y cómo nosotros vamos a identificar la verdad? Conociendo las escrituras y conociendo la doctrina. Eso es lo que nos va a dar la firmeza para poder identificar la verdad. Y hay un ejemplo que me gusta mucho, que lo escuché y también yo lo viví en algún momento. En algún momento yo trabajé en una tienda y pues ustedes saben que obviamente hay que recibir mucho dinero y los billetes, ¿no? Eh, yo creo que uno de los principales problemas cuando le pagan a uno es que a veces le meten a uno billetes falsos, ¿no? Pero ¿cómo reconoce uno un billete falso? En el ejemplo, uno tenía contacto tanto tiempo con billetes que eran verdaderos, que cuando llegaba uno falso, uno simplemente de tocar el billete se daba cuenta que ese billete estaba raro, que ese billete de pronto era falso, o a veces de plano sabía uno que el billete estaba falso, ¿no? Y en ese ejemplo sucede lo mismo. Cuando tenemos tanto contacto con la verdad, cuando tenemos tanto contacto con las escrituras y con la doctrina, podemos identificar cuando llegan falsas doctrinas a nuestra vida, a nuestra iglesia, a nuestra sociedad, al mundo en general, cuando llegan malas interpretaciones, cuando llegan herejías de la palabra, ¿no? Porque estamos en constante contacto con la verdad. Pero es un reto para nosotros como iglesia ser fuertes en la escritura y en la doctrina, ser fuertes en el estudio de la palabra. Es un reto, a veces de pronto no sabemos ni cómo hacerlo, pero necesitamos insistir y persistir en el estudio de las escrituras y de la doctrina. Eso es muy importante. El crecimiento del Señor Jesús era en sabiduría. ¿Cómo podemos predicar lo que no conocemos? A veces nuestra predicación no está basada en la escritura. Muchas veces nuestra predicación se queda solamente en la experiencia. Pero nosotros debemos aprender a predicar a través de las escrituras y luego dar ejemplo con nuestra vida de lo que Dios ha hecho con nosotros. Pero principalmente debemos predicar la palabra de Dios. El mensaje del Evangelio está aquí en las escrituras, en la palabra de Dios. Entonces debemos ser muy fuertes en ese aspecto, en la sabiduría, en el conocimiento. Lo segundo que nos menciona ahí es la estatura. La estatura, el Señor Jesús iba creciendo en estatura y en nuestras vidas, ¿qué significa eso? O en nuestra iglesia, pues que nuestra iglesia va a crecer. Inevitablemente nuestra iglesia va a crecer. Y en este momento estamos hablando en el desierto, ¿no? En este momento en nuestra iglesia parece todo lo contrario, porque muchas personas se han retirado de la iglesia o han dejado de participar de nosotros como iglesia. Y eso es algo que es real y eso es algo que es verdad. ¿Por qué? Porque no es fácil. En la coyuntura en la que nosotros estamos en este momento no es fácil. No ha sido fácil perseverar, no ha sido fácil estar en los medios online, no es fácil ver este video, por ejemplo. No es fácil estar en el tiempo del desierto. La gente ya quisiera estar en la tierra prometida y estar reuniéndonos en un lugar. Pero el Señor ha permitido esto para que nosotros podamos ser fortalecidos y ser fuertes, ¿verdad? Entonces en nuestra realidad parece que esto no está sucediendo, que no estamos creciendo en estatura. Pero va a llegar el momento donde podemos crecer. Y como estamos en el tiempo del desierto, que también es un tiempo de preparación, pues debemos pensar cómo podemos crecer. Pues la única manera es predicando el Evangelio, evangelizando a las personas, haciendo discípulos. Y luego esas personas van a poder acercarse a un lugar físico, ¿verdad? Muchas veces pensamos al contrario, pensamos en que las personas lleguen a la iglesia simplemente, ¿no? Y como que hay un acto de magia en la iglesia
que va a hacer que las personas se transformen, pero la verdad eso no sucede así. Las personas necesitan un proceso. Eso de hacer discípulos es bien, bien interesante y tiene que ver con el invertir tiempo en las personas. Y eso también es un reto para nosotros, ¿no? Pero aprovechemos este tiempo que estamos viviendo para hacer eso, para predicar, para evangelizar, para ser discípulos que luego van a poder reunirse con nosotros en un lugar físico. Y luego cuando ya estemos en el lugar físico, obviamente vamos a seguir haciendo lo mismo, vamos a seguir predicando, ¿no? En este nuevo entorno donde vamos a poder estar, vamos a seguir predicando, evangelizando y haciendo discípulos. Pero desde ahora necesitamos seguir haciéndolo, ¿no? O necesitamos empezarlo a hacer de pronto, ¿no? Pero la iglesia va a crecer y el Señor Jesús crecía en estatura, crecía físicamente, ¿no? Y el tercer punto que podemos encontrar ahí es la gracia. La iglesia necesita tener la gracia con Dios y con los hombres. La gracia con Dios es hacer lo correcto con Dios. Necesitamos ser fieles con Dios, con nuestra vida, con nuestras finanzas, con nuestro tiempo. Necesitamos hacer este tipo de reflexiones en nuestras vidas, cómo hemos estado viviendo nuestra vida. Tenemos la gracia de Dios en nuestras vidas. La gracia tiene varios significados, pero en este caso puntual podemos ver que la gracia con Dios quiere decir hacer las cosas bien, agradar a Dios, ¿no? ¿Realmente hemos estado agradando a Dios en nuestra vida personal? ¿Realmente hemos estado agradando a Dios con nuestra vida como iglesia? La iglesia necesita tener la gracia de Dios y la iglesia necesita también hacer lo correcto con la sociedad. La iglesia necesita ser un referente delante de la sociedad. La iglesia necesita ser luz, ¿no? El mismo Señor Jesús nos lo dice, que nos ha puesto como lumbreras, como luces, como esas antorchas que no se esconden debajo de la mesa, sino que se ponen en lo más alto para que pueda alumbrar. Y nosotros como iglesia de pronto hemos fallado en eso y necesitamos pensarlo, si hemos estado fallando en eso, si no hemos sido un referente en nuestra sociedad, si hemos sido un referente en obras de espiritualidad. ¿Realmente la gente reconoce a nuestra iglesia como un centro de espiritualidad, una comunidad espiritual, o todo lo contrario? Si hemos sido referentes en obras, si hemos ayudado a nuestra comunidad, si hemos impactado a nuestra sociedad y a nuestro entorno con obras, ¿no? que le sirvan a la gente, que toquen la vida de las personas. Y también si hemos sido una iglesia que tiene la evidencia del poder de Dios, de lo que nosotros conocemos como lo sobrenatural. Hemos sido referentes en esas tres cosas que son tan importantes y que dentro de lo holístico también estas tres cosas son parte de lo holístico, la espiritualidad, las obras y la evidencia del poder de Dios. Necesitamos también tener gracia con la sociedad. Entonces podemos entender y aprender estas tres cosas a través de la vida de nuestro Señor Jesús y lo que nos menciona ahí en Lucas capítulo 2, versículo 52, que el Señor Jesús crecía en sabiduría, en estatura y gracia para con Dios y para con los hombres. Así que haciendo un pequeño resumen del día de hoy, primero aprovechemos el tiempo en el desierto. El Señor se está manifestando y nos está enseñando muchas cosas, nos está puliendo, nos está transformando, está gestando un cambio en nuestras vidas, en lo personal y en lo eclesiástico también. El Señor está proveyendo cosas que están cambiando y transformando nuestra realidad. Proveyó su palabra, está proveyendo el dinero, por ejemplo, está proveyendo en nuestra vida personal todas las cosas que necesitamos, ¿no? El alimento, está proveyendo aún su palabra también, ¿no? Que es el alimento espiritual. El Señor está proveyendo todas las cosas que nosotros necesitamos y nos ha dado también como esa manera correcta de adorarlo, ¿no? De vivir en torno a Él, de que todo lo que hagamos irá en torno a Él.
Y lo segundo, necesitamos un crecimiento integral en nuestra vida, crecer en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios. Y el Señor está transformando nuestra realidad. Y le damos gracias por eso a nuestro Dios. Así que pensemos en esto y hagamos una corta oración y le damos gracias a nuestro Dios por todo lo que Él está haciendo, porque si alguna realidad está cambiando es la nuestra, ¿no? Estamos dando pasos de fe, cosas que son para nosotros un reto, pero que es Dios el que está obrando a través de todas las cosas que Él está haciendo. Es el Espíritu Santo el que se está moviendo en nosotros, el que nos está fortaleciendo, aun cuando no parece, ¿no? Aun cuando parece todo lo contrario, es Dios el que está obrando y el que está cambiando todas las cosas. Entonces, démosle gracias a nuestro Dios en esta noche. Señor, te agradecemos con todo nuestro corazón y te pedimos que nos ayudes, que abra nuestra mente, nuestro corazón, nuestros ojos espirituales, Señor, para aprender todas las cosas que tú nos estás enseñando a través de este tiempo, a través de tal vez el tiempo que cada uno está viviendo de manera personal. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo obre en nosotros, que nos enseñe, que nos redarguya, que nos ayude, Señor, a entender todas estas cosas, Señor, que nos ayude a pensar que tú eres el que está obrando en nuestras vidas y que cambie nuestra forma de pensar, Señor, como dice tu palabra, que no nos amoldemos a este mundo, Señor, para que podamos conocer que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Tal vez no es como nosotros pensamos que va a ser, tal vez tú no haces las cosas como nosotros pensamos que las vas a hacer, pero al final las haces, porque tú eres fiel, porque tus promesas son en ti sí y en ti amén, porque tú eres verdadero, Señor. Te agradecemos con todo nuestro corazón como iglesia por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer. Y te agradecemos porque tú sigues hablando a nuestras vidas y eso nos demuestra que tú estás interesado en nosotros, que tú nos cuidas, que aún tú nos corriges, Señor, en muchos aspectos de nuestras vidas. Permítenos crecer en ti siempre, Señor. Permítenos, Señor, que podamos adorarte con todo nuestro corazón, Señor, y pensar en ti siempre primero que en cualquier otra cosa, que en cada necesidad que haya en nuestras vidas, podamos pensar en ti siempre primero y poner todas nuestras cargas, nuestras angustias, nuestras dudas, Señor, en tu trono, Dios, que podamos entrar ahí confiadamente a través del Señor Jesucristo y que podamos, Señor, descargarnos con todo lo que somos, Señor, y enfocarnos simplemente en ti y adorarte con todo lo que somos, Señor. Te damos gracias, Señor, por nuestra iglesia, por cada una de las personas que hace parte, por cada persona que está viendo este video en este momento, Señor. Te bendecimos y te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, y que puedas, Señor, seguir tocando nuestras vidas día tras día para parecernos cada día más a Jesús. Es nuestra meta, Señor, llegar a la estatura del varón perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo, y irnos perfeccionando día tras día hasta que tú regreses, Señor. Te damos gracias por todo y en todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.